¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos con nosotros a una mujer que viene a hablarnos de muchas mujeres y todas ellas están dentro de este libro de Ibéricas. Ángela Vicario, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues mira, nos vamos a encontrar muchas mujeres con nombre propio y anónimas, pero todas dejaron su huella indeleble, ¿no?, en la historia medieval de nuestra península. ¿Anónimas del todo o anónimas también con nombres y apellidos pero que no han trascendido a la historia? Ambas. Vamos a encontrar mujeres del común, mujeres normales y corrientes que encontramos su nombre pues porque aparecen pues en un archivito, ¿no?, pues de alguien que las ayudó, una denuncia que hicieron, algo así, ¿no?, que aparece en las fuentes casi por un golpe de suerte. Y luego otras muchas que no tienen nombre, que no tienen apellidos, pero sabemos que estuvieron allí, sabemos que hicieron cosas y que llevaron a cabo pues vidas muy diferentes o muy normales, ¿no? Pero por eso precisamente merece la pena hablar de estas completas desconocidas, simplemente para saber cómo era ser una mujer normal, ¿no?, en el medievo hispano. En definitiva, son mujeres de toda clase y rango social, además de personajes también muy conocidos. ¿Cuáles podemos destacar? Aunque no vamos a ir poco a poco conociéndolos. Estupendo. Pues mira, de las más conocidas, bueno, está Isabel la Católica, por supuesto, ¿no?, porque no podía faltar, pero yo creo que de las conocidas así, mi preferida sería Urraca de Zamora, que es pues muy, muy conocida por estar muy cerquita de la historia de Mío Cid, y tanto por su fuerza personal como por la leyenda negra que la acompaña, creo que es una de las más destacables del libro. En el subtítulo leemos que son mujeres que moldearon la Edad Media hispana. ¿Cómo la moldearon? Pues mira, yo creo que simplemente viviendo, porque había muchas de las que aparecen aquí, que además es más fácil, ¿no?, documentarnos acerca de ellas, que eran las que tenían poder. Obviamente las personas que tienen poder pues moldean mucho la historia, ¿no?, porque son las que tienen el dinero, las que tienen los contactos. Entonces ellas dominaron, ellas legislaron, ellas incluso escribieron, y tenemos pues grandes obras escritas por mujeres que cambiaron el transcurso del pensamiento medieval. Algunas aparecen en el libro, otras no, porque no son ibéricas. Y luego hay otras que simplemente pues estaban ahí, y simplemente por el hecho de estar ahí hay un hueco, ¿no?, que están llenando. Ninguna persona es prescindible. Entonces, pues ya sea como campesinas arando las tierras y permitiéndonos conocer cómo era la vida campesina en ese momento, gracias a que quede, ¿no?, ese resquicio igual arqueológico sobre estas mujeres, o siendo conscientes de su presencia en unos talleres artesanos de las ciudades, pues también están ahí, ¿no? Ya lo hemos acotado temporalmente, son mujeres medievales, pero lo vamos a acotar también físicamente, se llama Ibéricas. No sé si es por aunar los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, o también vamos a encontrar alguna que otra portuguesa. Vamos a encontrar alguna que otra portuguesa. Me ha sido más difícil porque casi todas las fuentes acerca de mujeres medievales portuguesas están en portugués, y la verdad que me cuesta un poco. Yo el gallego sí que he podido acercarme bastante a las gallegas leyendo en gallego, pero el portugués se me resiste un poco. Y portugués medieval, además. Sí, hay veces que nos cuesta entender el castellano además medieval. En aquel momento existía algo que se llama el galaico portugués, ¿no? Entonces era como una mezcla que ya ahí te pierdes por completo. Pero sí, se llama Ibéricas porque yo quería reflejar la presencia de las mujeres medievales en la historia del medievo, de la península, ¿no? Porque al final lo que hoy es Portugal, en aquel que sentimos como algo distinto, como un otro, ¿no?, que no es español, en su momento pues era otro reino más. No siempre existió Portugal, ¿no? O sea, empieza a existir relativamente tarde. Y además son mujeres de todo tipo de credo y religión. Vamos a encontrar cristianas, judías, musulmanas, incluso arrianas de la época de los visigodos. Exacto, porque al final la Edad Media, como son 1000 años, también hay muchos cambios políticos y religiosos en la península. Además, en el que vivimos es un territorio afortunadamente muy rico en historia, muy rico en cultura y en tradiciones muy diferentes. Entonces, pues obviamente no quería dejar de lado a las andalusíes ni a las judías, y luego, pues claro, es que al principio de la Edad Media encontramos todavía el credo arriano, que bueno, enseguida pasará a ser el credo niceno, pero bueno, también estuvieron
estuvieron ahí, ¿no? Y una de ellas, no, ahora me cuentas un poco más, vamos a ir Sí. hablando poco a poco de alguna de estas Ujú. mujeres que vamos a encontrar en Ibéricas. Con los Reyes Godos normalmente nos hacemos un lío con esa Sí. lista, pero no vamos a hablar de ellos, sino de ellas. Y de una de las más importantes fue Gala Placidia. ¿Quién fue ella? Pues mira, Gala Placidia fue hermana de esos dos emperadores famosos que eran Honorio y Arcadio, que son esos emperadores que son como los primeros emperadores del Imperio Romano dividido en dos, ¿no? Pues ella era hermana de estos señores y como mujer de sangre imperial, pues estaba destinada a tener un papel muy importante, ¿no? En la política del imperio. Sin embargo, nadie podría haber augurado que precisamente ese papel iba a ser un poco de disgregación, ¿no? De romper con esa tradición romana de casarse con un líder visigodo, de tener un hijo con él y de plantarle cara a su propio hermano, ¿no? A ponerse del lado de su marido, a ponerse del lado de ese nuevo pueblo que ella había adoptado como propio y decidir ser un poco más visigoda que romana en un punto de su vida. Y también tenemos a la princesa Glasvinta. Uy, sí, pobrecita, Galsvinta. La verdad es que utilizó a Galsvinta, la pobre, como una forma de introducirnos a la historia de su madre Gosvinta, ¿no? Y ver cómo esta mujer tan terrible, tan poderosa y además que también físicamente debía imponer mucho porque aunque era joven tenía cataratas, tenía ciego uno de sus ojos, cómo vengó la muerte de esa hija que fue a un país extraño a casarse y cómo toda esta venganza lo hizo pues un poco a espaldas de su marido, ¿no? Sí, con nombres que hoy están totalmente perdidos, que no encontramos prácticamente a nadie en su DNI con ellos, como tampoco encontramos mucha mujer que se llame Urraca, a pesar de haber tenido dos reinas muy potentes en la historia precisamente medieval. Sí, bueno, una fue reina, la otra fue hija de reina, y es verdad, a mí me sigue sorprendiendo que no tengamos urracas, porque me parece un nombre tremendo, la verdad. Igual hoy sería condenar a una pobre niña a llamarse urraca, ¿no? Pero es potente. Y es un nombre que me gusta mucho porque siempre que oímos urraca, probablemente estemos hablando de la familia real leonesa del siglo XI, ¿no? Era uno de esos nombres que se ponían dentro de la misma familia como para decir, esta niña es nieta de estas personas o es sobrina de estas personas. Entonces creo que todas en ese núcleo familiar tenían un carácter potente, ¿no? Urraca de Zamora defendió una ciudad ella sola, consiguió la corona para su hermano, se cargó a sus otros dos hermanos, o sea, prácticamente fue ella la que gobernó durante muchísimo tiempo a pesar de que el rey era su hermano, y luego la sobrina de esta Urraca sí llegó a ser reina de pleno derecho porque al morir su hermano pequeño, que era el heredero, pues ella quedó, ¿no?, como heredera al reino de León. ¿Fue referente para Isabel la Católica? Pues la verdad es que no lo sé. No sé hasta qué punto Isabel la Católica la conocería. Imagino que sí, porque Isabel la Católica era una gran amante de la historia. No era tan habitual en aquel momento que la formación de los gobernantes implicara historia. Normalmente se hablaba más, sobre todo a los hombres, ¿no?, una formación militar, una formación en retórica, una formación religiosa, pero ella era una gran amante de la historia. En su biblioteca había muchos libros históricos, impuso el aprendizaje de la historia en la formación de sus hijos y de sus hijas. Entonces, no sé si la conocía, pero es probable. ¿Y Juana I de Castilla? También lo vamos a encontrar en este libro. Sí, Juana I de Castilla, bueno, tenemos dos Juanas primeras de Castilla, la que no fue y a la que quitaron del medio, ¿no? La pobre Juana I de Castilla era Juana la Beltraneja, que conocemos popularmente, que era la heredera legítima al trono castellano. Isabel, pues muy hábilmente, con una propaganda muy eficaz y con una fuerza militar superior a la de Juana, que todavía era una niña o una adolescente, aunque bueno, Isabel en la guerra también era adolescente, tenía unos 16 años más o menos, pero supo jugar mejor sus cartas. 16 años, adolescente hoy, en aquella época ya era una mujer... Sí, aunque no te creas, o sea, tenemos la idea de que en la Edad Media se casaban muy pronto, o como que maduraban muy pronto, pero excepto las reinas y las condesas, que igual te podían prometer cuando nacías con otra persona, aunque el matrimonio no se consumaba hasta que tu cuerpo ya estaba maduro, la mayor parte de la gente no se casaba tan pronto. Igual se consideraba que estabas maduro como a los 20 años aproximadamente, y quien se embarcaba en una carrera universitaria igual no acababa su doctorado, que era así como
como se llamaba, o su bachiller, hasta los 30 años. Hemos hablado hasta ahora de reinas, pero había otras mujeres con mucho poder, pero dentro de sus propias fortalezas, de sus monasterios. Vamos a encontrar abadesas potentes en este libro. Uy, vamos a encontrar abadesas muy potentes y abadesas un poquito sacrílegas, porque no es oro todo lo que reluce. Sí, porque no habían seguido el camino religioso precisamente por vocación. Exacto, durante mucho tiempo había muchas familias que simplemente pues por hacer una donación a Dios o porque tenían muchos hijos y no sabían dónde colocarlos, básicamente pues entregaban alguno a algún monasterio. Entonces había muchas jóvenes que sí que entraban a los monasterios por vocación, pero había otras que no, y encima eran mujeres que habían sido educadas en el privilegio, habían sido educadas para mandar, no para gobernar, pero sí para sentirse superiores, ¿no? Entonces, pues estas mujeres de monasterios femeninos, ya fueran de alto rango o ya fueran ellas abadesas, eran sus propias señoras, eran las señoras feudales de ese monasterio, y había muchas que la clausura no se la tomaban para nada en serio, salían, tenían sus amantes. Hubo monjas que criaron sus hijos y sus hijas dentro de los monasterios, y luego, por supuesto, hay otras que sí que eran muy devotas, que llevaron muy intensamente el camino religioso, incluso llegaron a renunciar a cualquier posesión terrenal, incluso a comer y a la libertad, porque se emparedaron, ¿no? Para emular el sufrimiento de Cristo. Las influencias de la época, dices. Exacto, porque es que en aquel momento que una mujer decidiera emparedarse, se consideraba una muerte en vida, ergo una santa en vida, ¿no? Tú cuando te emparedabas, tú estabas presente en tu propio funeral. Había como unas exequias y después de asistir a tu propio funeral ya te emparedaban para siempre y te quedabas tú allí encerrada en tu pequeña celda con un huequito por el que te daban de comer y, por supuesto, por el que atendías a tus visitantes, porque de repente te volvías famosa y allí pues acudía gente a buscar tu consejo espiritual, porque se suponía que estabas más cerca de Dios, ¿no? Más cerca de Dios, viendo la luz, pero desde una auténtica oscuridad. Esto, ¿cómo lo comprenderíamos hoy en día? Pues mira, hoy en día lo comprenderíamos explicando un poco qué era para los medievales la religión. Y una parte muy importante de la religión era entender que Cristo había sufrido y se había sacrificado y había muerto para salvar a la humanidad. Entonces, para mucha gente, el sufrimiento físico, el sufrimiento del cuerpo, significaba estar muy cerca de Cristo, porque estabas sintiendo en tu carne lo que Él sintió, ¿no? Estabas como empatizando con ese sufrimiento y con esa entrega, que es la entrega total, ¿no? Morir, ¿no? Un héroe está dispuesto a morir por la gente a la que quiere proteger, eso era Cristo para ellos. Entonces, para ellas, privarse de cualquier tipo de placer era, pues, parecerse a Cristo. Unos héroes, dices, que están dispuestos a morir, como las que tomaban las armas. El ejemplo más claro, más común, lo tenemos en Juana de Arco, pero ella es francesa, así que no tiene cabida en este libro, sí. Pero sí que había alguna que otra española, alguna que otra ibérica que tomó las armas. Sí, mira, yo creo que una de las que más destacan, creo que además por la crudeza de su historia, es María de Monroy, esa madre de Salamanca que perdió a sus 2 hijos en una reyerta muy tonta, en una reyerta callejera, y lo primero que se le ocurrió, pues en vez de ponerse a llorar, fue coger a sus hombres, porque ella era una mujer pudiente, era una mujer de buena familia, era la cabeza de su linaje, ¿no? Y entonces cogió a sus hombres, se subió a un caballo y persiguió a los asesinos hasta Portugal. Allí los encontró, los mató y llevó sus cabezas hasta la tumba de sus hijos y las tiró encima de la tumba, ¿no? Y si a nosotros nos sorprende, no pensemos que en su momento no sorprendió. La gente, la verdad, se quedó como bastante estupefacta por aquella como reacción tan fuerte, ¿no? De esta mujer. Y en el plano de lo intelectual, Leonor de Aquitania también tuvo su homóloga española, en este caso catalana, ¿no? Bueno, la primera que introdujo este amor cortés sí que fue catalana, pero realmente la que
trajo a la península ibérica el amor cortés como movimiento literario fue su hija Leonor Plantagenet, que se casó con el futuro rey de Castilla, y entonces ella, aunque vino aquí con 8 añitos, sí que había sido educada por sus hermanas, por sus hermanastras mayores en aquel universo, ¿no? de caballería, de damas, de cortejos mediante la poesía, y entonces ese cariño por la literatura y por el mundo del romance en lengua vernácula lo trajo ella junto con aquella corte que vino con ella para celebrar su boda, ¿no? Y en el terreno de la ciencia y de la medicina encontramos grandes científicas en esta época. Son famosos, por ejemplo, los médicos musulmanes, los médicos judíos. ¿Había también médicas? Había también médicas, no me he centrado mucho en esa rama en el libro, pero por ejemplo, una de las médicas más famosas de la Edad Media fue Trótula de Salerno, que fue una mujer que llegó a dar clases en la Universidad de Salerno y a publicar sus propios manuales de medicina, ¿no? Y fue reconocida por los propios estudiantes de la Edad Media y por los médicos de la Edad Media. También Hildegarda de Bingen, que era germana y también hizo sus tratados médicos, escribió uno de los primeros tratados en ginecología, que pues nadie se estaba preocupando por el tema, la verdad. Entonces sí, encontramos grandes científicas. Aquí en la península no me he ocupado de ellas porque por gusto personal prefiero a las filósofas, ¿no? Pero sí, existieron, vamos, y estuvieron muy presentes además. Y las que no tenían nombre y apellido. Vamos a hablar un poquito también de ellas, de esas campesinas, esas artesanas que trabajaban con sus manos, ayudando a sus maridos o quedándose con el negocio cuando una vez enviudaban. ¿Qué papel jugaron construyendo esta Edad Media? Pues mira, jugaron un papel muy importante porque eran obreras. Entonces estamos hablando de que a partir de la plena Edad Media, más o menos el siglo XII, que ocurre lo que en historia se conoce como el Renacimiento del siglo XII, empieza a haber una mejor temperatura, mejores cosechas, aumenta la población y entonces aumentan las ciudades. Entonces, ese aumento de población y de ciudades hace que empiece a haber muchísima más demanda de trabajo, hay más dinero, se empieza a construir más, aumenta la artesanía, entonces hacen falta más manos. La incipiente burguesía. La incipiente burguesía de las ciudades, el patriciado urbano. Entonces, ahí las mujeres tienen muchísimo que aportar, ¿no? Y, por ejemplo, me gusta destacar la labor de las tejedoras porque la costura siempre ha sido un arte muy asociado a las mujeres y en la Edad Media pues también encontramos en el entorno rural, hablo de unas damas catalanas que tenían un taller de costura, pero en las ciudades ya a finales de la Edad Media hubo mujeres que no conocemos, pero sí sabemos que construyeron auténticos emporios vendiendo telas, por ejemplo, comerciando con telas. ¿La Inquisición está presente en el libro? No, porque la Inquisición, tal y como la conocemos, ¿no? La Spanish Inquisition de los Monty Python es renacentista. Entonces, en la Edad Media, la Inquisición existía como una institución que tú convocabas para un caso muy concreto y luego cuando se acababa aquel caso normalmente de herejía, ¿no? Por ejemplo, la herejía cátara o algo parecido. Será como un tribunal religioso. Un tribunal religioso que cuando se acababa ese problema se disgregaba y ya está. Sin embargo, ya muy a finales de la Edad Media es cuando los reyes católicos piden permiso al Papa para instaurar una Inquisición permanente bajo control estatal. Y entonces es ahí cuando nace la Inquisición como órgano permanente y ya esa temible Inquisición y esos autos de fe que conocemos de principios de la Edad Moderna. ¿Y el Camino de Santiago? El Camino de Santiago tuvo una labor importantísima en la modernización, ¿no?, de la península, y utilizo el término modernización con intención, porque a partir del siglo XII la gente se consideraba moderna, se utilizaba la palabra, ¿no? Los universitarios decían somos los modernos. Entonces, gracias al Camino de Santiago hubo muchísimo movimiento, aparecieron muchos pueblos y ciudades a lo largo del camino que se enriquecieron gracias a comerciar con aquellos peregrinos, hubo un gran intercambio de ideas, el románico y el gótico llegaron a través del Camino de Santiago y
un montón de influencia de los países del norte de Europa, de toda esa gente que llegaba, ¿no? Pues afectó muchísimo, sobre todo al norte de la península. ¿Para ellos fue como una turistificación de masas, como la que vivimos en nuestros días? Sí, era el turismo de la época, sin ninguna duda. Hombre, obviamente no tanto como ahora, pero sí que es verdad que cuando lo del Camino de Santiago, digamos que se volvió tendencia, porque se volvió tendencia, empieza a haber mucha más gente en los caminos, con lo cual se empiezan a volver algo más seguros, simplemente porque están más transitados. La gente se empieza a preocupar porque esos caminos estén en mejor estado. Entonces, Pero, ¿y era asequible para todos los bolsillos? sí, depende de cómo lo hicieras. Por ejemplo, había gente que hacía el camino pues a caballo, en carromato, incluso en sillas de manos, estas sillas que ves como llevan a los emperadores, Sí. ¿no? Pues había algunas que lo hacían así y había otra gente que lo hacía andando. Además, hay que pensar que en aquel momento la gente podía o no tener un trabajo como tenemos ahora con un contrato, ¿no? Ese concepto es como muy moderno. Entonces, imagínate que tú eras herrero y decidías emprender el Camino de Santiago porque prometías, yo qué sé, que si tu mujer sobrevivía al parto, hacíais todos el camino. Podías ofrecer tus servicios como herrero a lo largo del camino. Entonces, tenías con lo que mantenerte a lo largo de todo ese trayecto que podía durar años. No es como hoy en día. Y hay otra cosa que también abordas en este libro, y es que el lenguaje inclusivo no es algo... Iba a decir moderno. Moderno para ellos también era. No es algo contemporáneo que lo vemos nosotros como el siglo XXI. Entonces también se luchaba por el lenguaje inclusivo. Sí. De hecho, Isabel la Católica se rodeó de unas damas nobles muy instruidas y muy inteligentes, y una de estas damas nobles que era pues muy versada en latín y estaba batallando constantemente con sus profesores porque ella ya les daba mil vueltas, ¿no? Pues escribiendo a uno de sus maestros le dijo pues que ella quería utilizar la palabra heroína, ¿no? Que no existía la palabra heroína. Y entonces pues su maestro le dijo que no, que aquella palabra no existía, que gramaticalmente era incorrecta, que aquello estaba mal, y ella insistió, no, yo quiero utilizar la palabra heroína en femenino porque así es como me siento yo, ¿no? Entonces sí, la batalla por el lenguaje es algo que tiene ya mucho tiempo, porque al final el lenguaje moldea nuestro cerebro, ¿no? Y tú depende del idioma madre que tengas, piensas de una forma o piensas de otra, y cuando aprendes un idioma muy diferente al tuyo, desarrollas nuevos conceptos en tu cabeza que no existen en español. Claro. Entonces esto les pasaba a ellas también. Y ya estamos llegando al final. Tú con este libro nos haces todo un regalo a los lectores, metafóricamente, con la lectura, pero además el libro trae un regalo físico que está un pelín oculto. No sé si lo podemos o lo puedes enseñar. Sí, está un pelín oculto, pero la verdad que me parece una maravilla. Es un marcapáginas que regalamos con el librito, que pues viene con una línea de puntos que no hace falta ni utilizar unas tijeras, se puede arrancar junto. Pues mira, así no se estrofean las solapas, ni hay que darle vuelta a las páginas ni nada. Vamos a enseñarlo, que sí. queda aquí bien bonito este marcapáginas ahí troquelado. La verdad es que poder disfrutar de la lectura. Fue una idea maravillosa de mi editora, ha quedado precioso y me hace muchísima ilusión que el libro venga con un regalo, ¿no? Pues a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo en YouTube, tú les tienes que hacer ahora también otro regalo en forma de canción. ¿Con qué melodía quieres que nos quedemos escuchando mientras leemos las páginas de tu libro de Ibéricas? Pues mira, últimamente estoy muy enganchada a una canción de una cantante un poquito alternativa que se llama Aurora, y la canción es de Sid, La Semilla. Pues escuchándola nos vamos a quedar mientras leemos este libro, mientras leemos Ibéricas. Ángela Vicario, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por las plataformas de audio para poder escuchar este broche final, y lo que nos esté escuchando, pasaros por YouTube, por nuestra página web, para poder ver la portada de este libro, para poder ver este marcapáginas, para poder ver esta entrevista. Ángela, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta la próxima.